Se le llama fibrilación atrial o auricular a un ritmo alterado e irregular y a menudo muy rápido, que puede ser episódico o continuo. Este ritmo puede aparecer y desaparecer o ser persistente. ¿Qué lo causa? Se debe a unos focos en unos grupos de células en el corazón que están disparando unos impulsos eléctricos que pueden desordenar el ritmo actual del corazón y entonces convertirlo en una fibrilación atrial. Cerca de 1 o 2% de la población mundial la padecen, aunque puede verse neonatalmente. Es una condición de la adultez madura. 60 a 65 años, especialmente si hay una asociación con hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad estructural cardíaca, ese tipo de cosas. O sea, esos serían factores de riesgo para Factores de riesgo que son muchos de ellos prevenibles y podemos tratarlos con tiempo para disminuir la incidencia de esta arritmia. A pesar que no siempre da síntomas, sí puede haber una sensación de que el corazón late rápido o palpitaciones, dolor en el pecho, mareos, fatiga, aturdimiento, falta de aire, entre otros. Se diagnostica a través de un electrocardiograma e historial familiar. El tratamiento se divide en 2 vertientes. La primera, La fibrilación atrial puede predisponer al paciente a formar coágulos en el corazón que pueden subir a la cabeza y causar un accidente cerebrovascular. En los pacientes, muchos de ellos, la gran mayoría, tienen que empezar a tomar anticoagulantes. Aquel paciente que no pueda tomar anticoagulantes por riesgo de sangrado, incidencia de sangrado o alguna preferencia personal, tenemos el procedimiento del Watchman, que es un filtro que se coloca en el corazón por modo de cateterismo mínimamente invasivo, que es un filtro que va a evitar que le suban coágulos. y la otra forma de manejo es Los síntomas, ya sea los mareos, las palpitaciones, etc. Para eso tenemos medicamentos y tenemos el procedimiento de la ablación cardíaca, que consiste en utilizar catéteres nuevamente mínimamente invasivos para buscar los focos que disparan esas taquicardias y cauterizarlos adentro del corazón. de esa forma se le ofrece al paciente una mejor calidad de vida. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al empujar contra las paredes de las arterias, lo que permite el bombeo y circulación de la misma. Existen 2 tipos, la sistólica y diastólica, con un valor promedio que debe estar entre 120 y 80. Evaluar y saber realmente en qué valores está. Puede estar en unos valores muy altos, si pasan de 140, 110, 100, ya consideramos prácticamente una emergencia. Pero lo ideal es que nosotros entendamos que para tener una salud adecuada desde el punto de vista de hipertensión, tenemos que estar en esos valores, entre 120-80, 130-90. Se sabe que el exceso de sal incrementa la presión arterial, lo que contribuye a cerca de un 40% de todas las enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares, pero también está vinculada a la enfermedad renal, cáncer de estómago, osteoporosis y obesidad. La presión arterial le llaman el asesino silencioso. Con los avances médicos hemos ido cubriendo esas partes, pero sigue siendo. Entonces, la iniciativa de bajar el consumo de sal de tanto de la OMS como OPS y otras organizaciones, ¿no? Es precisamente porque sigue siendo una principal causa de mortalidad y de morbilidad. Y entonces no nos podemos engañar hacia eso. Y si lo que queremos es realmente cumplir con ese precepto de ser saludables antes que todo, tenemos que reconocer que sigue siendo un problema serio. Hay aproximadamente unas 9 millones de muertes al año en todo el mundo relacionados con hipertensión. Por ello se ha iniciado una campaña para disminuir ese consumo excesivo de sal, por lo que la forma de cocinar y selección de alimentos son de suma importancia. Productos que tienden a ser altos en sodio. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es la sal de mesa o la sal que usualmente utilizamos. Tenemos el uso de sazón, de los cubitos, adobo, que son productos que se lo añadimos medularmente y regularmente, pero son en exceso, ¿verdad?, de lo que es el sodio y lo que representa la alimentación. Así que evitar el uso de ese tipo de aditivos nos va a ayudar definitivamente a disminuir en gran parte lo que es el consumo de sodio en nuestra alimentación. ¿Cuál es la recomendación ideal de consumo de sal diaria? Es lo que debería una persona básicamente durante el día consumir. Esto es el equivalente a 2.300 miligramos de sodio o una cucharadita de sal. ¿Qué sucede?
Esto usualmente nosotros lo podemos utilizar en un solo alimento, en su elaboración, en su preparación o incluso en aquellos alimentos que no pensamos que necesariamente tengan sodio. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender a identificar cuando estamos obviamente alimentándonos, cuando estamos seleccionando esos alimentos en el supermercado, cuando los voy a comer en casa. Porque ciertamente podemos estar consumiendo sodio en exceso y no necesariamente saberlo. Hay que tener cuidado con los alimentos procesados, ya que 3/4 partes del sodio proviene de estos, como el pan, los cereales, los granos y carnes ultraprocesadas, así como las salsas, aderezos y los snacks. Vapear simula fumar, pero esa simulación es muy peligrosa, porque a pesar que estos vaporizadores funcionan con baterías y generan un aerosol que parece vapor de agua, está lleno de sustancias tóxicas. Los sabores nada más queman los pulmones. Se llaman en inglés popcorn lung, de la palomita maíz, y queman el pulmón del joven, 13, 14, 18. Hay muchos casos que casi se mueren en el hospital de este problema. Entonces, el metal de ese vape tiene elementos tóxicos que la gente no sabe. Tienen níquel, arsénico, plomo. Además, no es tan libre de nicotina, o sea que la contienen en forma líquida que no solo se inhala, se traga e inclusive es absorbida por medio de la piel y los ojos. Es venenosa. Una cápsula de vapeo promedio contiene tanta nicotina como 20 cigarrillos, una cajetilla completa. La FDA hizo un estudio porque supuestamente los sabores son nicotine free, libre de nicotina. Encontraron la verdad, 99% de los sabores tienen nicotina. Now, ¿qué significa eso? Eso significa, muy simple es esto. Además que ellos se ponen adictos a la nicotina, no pueden parar, ese nicotina en el joven que tiene de 13 años a 25 años afecta de una manera que no se puede reversar el cerebro y su capacidad para entender, comprender inteligencia, y es permanente. Cuando ellos paran, se dice que tienen 30, eso no se reversa. En esas edades el cerebro aún está en crecimiento y no ha madurado. La nicotina también puede causar ataques, convulsiones, cáncer y hasta la muerte. Un estudio hecho por la revista médica New England Journal demostró que vapear es la puerta para fumar marihuana. Si un joven vapea, 50% van a fumar marihuana, nada más por vapear. Ellos encontraron que si un joven vapea, 43% empiezan a tomar alcohol. Ellos encontraron si un joven vapea, 26% empiezan a tomar las drogas opioides ilícitas. En cuanto al llamado cannabis o marihuana medicinal, mencionó, hay que tener cuidado porque lo que se vende por ahí puede ser más perjudicial de lo que se cree. La marihuana medicinal, encontraron en un estudio científico en los Estados Unidos, 90% de esa marihuana medicinal tiene un nivel de THC de 15%. El CBD real, que es medicinal, no tiene casi nada. Y lo que está aprobado por el FDA de los Estados Unidos, el CBD, tiene un porcentaje de THC de como 0.3, ni 0.3. Y ese tetracannabinol o TCH lo que provoca es que las neuronas liberen dopamina, o sea, esa sensación de bienestar, la llamada nota que nos lleva a la adicción. La ingesta de alcohol en exceso se ha vuelto un serio problema de salud porque beber mucho de forma rápida o alcanzar un estado de embriaguez trae serias consecuencias a la salud del hígado. Así que la frecuencia y la cantidad son importantes. Una unidad de alcohol son 12 onzas de cerveza, 1.5 onzas de cualquier alcohol destilado o 5 onzas de vino, champaña, etc. Eso es una unidad. Para que tengan una idea, un hombre lo que debería consumir máximo por día para poder beber todos los días esa cantidad son 2 unidades de alcohol. Entiéndase, 2 cervezas, 2 copas de 5 onzas de vino o 2
dos traguitos de 1.5 onzas. Recuérdense que 1.5 onzas es bien poquito. Una mujer sería una sola unidad. Pero lamentablemente esa no es la realidad, sobre todo del consumo excesivo de alcohol. La investigación hecha por las universidades de Londres, Cambridge y Oxford arrojaron que cuando se tiene un factor genético que los pone a mayor riesgo de cirrosis, ese riesgo también incrementa en 6 veces. Y si es diabético tipo 2, el riesgo es aún mayor. Los pacientes que tienen diabetes, los pacientes que son obesos, que tienen el colesterol alto o la presión alta, lo que se conoce como el síndrome metabólico, pueden tener de base un problema al hígado sin saberlo, sin tener síntomas. Tenemos 2 insultos al hígado y entonces aceleramos un proceso de cirrosis y no lo sabemos hasta que tenemos la cirrosis, que es que el cuerpo nos avisa. Pero no solo es la cirrosis relacionada al alcohol, que no es reversible, sino también puede haber hepatitis alcohólica. Ambas dañan al hígado y su funcionamiento. Cuando se consume excesivamente el alcohol, uno puede tener una hepatitis alcohólica. Igual que una hepatitis por un virus, una hepatitis tóxica por una sustancia que consumimos, el alcohol puede dar una hepatitis aguda, que el paciente, de estar completamente saludable y bien, se torna en un paciente con problemas severos de hígado con una mortalidad significativa. Las enfermedades del hígado se ven cada vez más frecuentes, lo que preocupa a las autoridades en salud. Más o menos se gastan 250 billones de dólares a nivel de Estados Unidos en problemas relacionados al alcohol. Recuérdense que no solamente es la cirrosis, que es a lo que todo el mundo le tiene miedo, al problema del alcohol per se, están los suicidios, están el abuso, están los asesinatos, están los accidentes. Todo eso está relacionado al uso de alcohol. La dependencia de otras sustancias están usados al abuso, están relacionadas al uso del alcohol. Así que todo esto es bien importante tenerlo en mente. ¿Por qué el alcohol es legal y se promueve? Porque les deja a la economía como tal entre 2 a 3 trillones de dólares. Además, no todos procesamos el alcohol de la misma manera. En el hombre, ese proceso se da más rápido que en la mujer. Su nombre es Mycoplasma pneumonia. Es una enfermedad respiratoria causada por una bacteria. Fue descubierta hace más de 50 años. Le gustan las vías respiratorias y puede alojarse en la garganta, los bronquios y la tráquea. ¿Por qué es tan malo el Mycoplasma pneumonia? Porque la forma de actuar de esta bacteria son bajo 2 situaciones. Número 1, ¿qué hace el micoplasma? Pues tiene una invasión en los cilios, en los vellos que tenemos en los bronquios que se encargan de remover las secreciones. Por eso que el paciente con micoplasma siente el pecho, congestión en el pecho, pero no puede expectorar las secreciones, porque esos cilios que se encargan de sacar la flema son afectados por el Mycoplasma pneumonia. Además de esa forma de actuar del Mycoplasma pneumonia, tiene otra cosa muy importante. Son unas toxinas que produce la bacteria, que estas toxinas van a los bronquios y causan una inflamación muy similar a lo que le da al paciente asmático. La inflamación que causan estas toxinas se inflama el bronquio y no puede pasar el aire. Cualquier persona puede contraerla, pues se contagia a través del contacto con partículas de secreción de la nariz y de la garganta cuando las personas estornudan o tosen. Que es una bacteria muy diferente a otras bacterias que tenemos que causan infección respiratoria como el Streptococcus, Staphylococcus, Moraxella catarrhalis. La forma de actuar el micoplasma es una bacteria que se mete a la célula intracelular a producir la infección. Es bien difícil identificarlo porque en la flema, en el esputo que uno manda al laboratorio, no se identifica la bacteria porque crece dentro de la célula. Así que por eso es muy difícil. Nosotros le decimos, los expertos le dicen, una bacteria fastidiosa porque es difícil de diagnosticar. Así que el diagnóstico se basa en... que la forma de diagnóstico que estamos usando es a través de anticuerpos en la sangre. En ninguna de las otras infecciones respiratorias nosotros estamos diagnosticando con los anticuerpos. Así que por lógica, pues si esa es la forma de diagnóstico, vamos a ver repetición y del mismo anticuerpo muchas veces que se está identificando. Eso no significa que el paciente se está reinfectando. Eso significa que mantiene los anticuerpos activos mucho tiempo y eso pues presta una confusión.
Los síntomas típicos son fiebre, tos, bronquitis, dolor de garganta, dolor de cabeza y sensación de cansancio. Por ser una bacteria, el tratamiento es con antibióticos. Sumamente difícil de atacar. Y si uno lo ataca con un antibiótico, una dosis pequeña, poco tiempo, ¿qué sucede? Crea resistencia. En Puerto Rico se ha identificado más o menos de 30 a 35% de resistencia a los macrólidos como el Citromax, como la citromicina. Todos sabemos que con el advenimiento del COVID, la citromicina se usó demasiado, se usó indebidamente demasiado, y eso lo que ha traído son bacterias resistentes a la citromicina, como nos está pasando con el Mycoplasma pneumonia. Bien, dicho eso, es importante entender que tenemos otras alternativas de tratamiento muy buenas para el Mycoplasma pneumonia. Por ejemplo, la doxiciclina. Debe ser un curso de 10 días, no un curso de 2 o 3 días. Las quinolonas respiratorias, como el Levaquin, muy bueno para el Mycoplasma pneumonia. El tratamiento debe terminarse y no dejarlo a mitad por sentirse mejor. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Obi gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con tintur caminho de drume. E não por uma onda kota. Sigur, tur caminho de coi comenta. Pero realidad ta hopileu. Stop está aqui. Por favor, steriliza e castra vossa mascota. Nos mainta Turja Luna, Jaranson y Javierna, de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. El mayor problema con las enfermedades respiratorias como influenza, el virus respiratorio sincitial, la tosferina, COVID-19 y pulmonía es que en su mayoría son sumamente contagiosas y los síntomas suelen parecerse, lo que puede llevar a no ser tratadas adecuadamente. La influenza es más fuerte, más explosiva, te va a dar unos síntomas bien sistémicos de cansancio, de que tienes que hidratarte, que fiebre, vas a estar en la cama, te vas a sentir así. El COVID, por lo contrario, ahora, después que ha evolucionado tanto y tenemos más inmunidad, pues pasa como algo más leve en ese sentido. Dolor de garganta, dolor de cabeza. Otro problema es que estos virus y bacterias pueden coexistir en las vías respiratorias y traer complicaciones graves a personas, por ejemplo, con obesidad, diabetes, que tengan enfermedad cardíaca, que sean adultos mayores, entre otros factores de riesgo. Usamos la palabra catarro bien sencilla cuando verdaderamente hay virus que son
catarrales y virus que son mucho más violentos en el sistema, que nos causan una hiperinflamación y nos causan aumento de trombosidad. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros veíamos los COVID, ¿verdad?, en sus peores etapas, que decían, mira, estamos viendo que en diferentes hospitales están viendo muchos infartos cardíacos, muchos derrames cerebrales. Pues sí, desde antes de la pandemia nosotros estábamos haciendo el llamado a que se reconociera que el virus de influenza, el virus de RSV, entre otros, causan un estado trombogénico. Por eso es que los primeros 6 días de usted estar enfermo con ese mal llamado catarro, usted tiene 6 veces más el riesgo de tener un infarto cardíaco. Y eso es independientemente de si usted padece del corazón o no. Los tipos de influenza que más se están viendo son la A y la B, que nos pueden llevar a pulmonía. Cuando reconocen que tienen influenza, también nos topamos que el médico le da los tratamientos y las personas mismas se aguantan los tratamientos porque dicen, no, yo puedo con esto. Y la realidad es que la influenza tiene otra peculiaridad, que le abre las puertas a las bacterias que causan pulmonía. Por eso siempre cuando aumenta la temporada de influenza, usted va a ver un aumento de pulmonía, que eso es literalmente la evolución de estos cuadros respiratorios. El llamado es a vacunarse, porque no solo previene, sino que reduce la transmisión y controla los brotes. Inclusive está indicado hasta para las mujeres embarazadas. Hay 4 vacunas recomendadas en el embarazo, 4. Número 1, influenza. Número 2, COVID. Número 3, respiratory syncytial, que se acaba de aprobar para embarazo hace menos de 2 meses. Y difteria, tosferina y tétano. Esas 4 vacunas son importantes porque, número 1, ya hablamos de proteger la persona embarazada, pero número 2, la embarazada desarrolla inmunidad, lo pasa a través de la placenta al feto, al bebé que va a nacer, y el bebé nace con esa inmunidad como si estuviera vacunado. Las madres lactantes que no se hayan vacunado pueden hacerlo, ya que a través de esa leche materna el bebé puede tener inmunidad. It's an ongoing crisis in the U.S. Drug overdose deaths surged during the COVID-19 pandemic and have remained near record levels. You know, when I hear those numbers, I hear those in the voices of my friends. You know, that are currently struggling with substance use disorder. Jason Hall knows the struggle all too well. He says he got sober after a battle with drug use and has personally administered naloxone to reverse opioid overdoses several times. Now he helps stock the medicine, which is known by the brand name Narcan, in vending machines like this one to make it more accessible. This work is not abstract to me in any way. You know, when we talk about statistics or when we're looking at these numbers, you know, I have a face to put with every one of those numbers. From California to New York, vending machines stocked with harm reduction tools have been placed in areas where high numbers of opioid overdoses have been reported. In Oklahoma, some of the machines are placed along turnpikes, in casinos, on university campuses, at a library, or outside fire stations. The vending machines also offer free fentanyl test strips, which are small strips of paper that can test drugs for the presence of fentanyl, a powerful synthetic opioid that drives most overdose deaths in the U.S. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de las células plasmáticas que se encuentran en la médula ósea. Estas son los glóbulos blancos que se encargan de producir anticuerpos que nos protegen de las infecciones, de los virus y de las bacterias. Cuando una célula se ponga aberrante, una de esas células madre, una hace 2, 2 hacen 4, y ahí crea una condición donde se llena la médula de esas células plasma y producen un anticuerpo en particular. No sabemos cuál es, kappa, lambda, unos diferentes, pero podemos reconocer la enfermedad en la sangre buscando esos anticuerpos. Como ocurre con otras enfermedades, la edad es un factor relevante, pero ¿qué lo causa? Pudiera haber un síndrome hereditable, pero rara vez suelen ser lo que llamamos somáticos, que simplemente ocurre y el cáncer se desarrolla. La célula plasma están todo el tiempo mutándose para crearnos diferentes anticuerpos cuando nos enfermamos. Y en una de esas enfermedades que nos dé, puede estimularse ese anticuerpo aberrante. Para darte un ejemplo, ¿verdad? Si nos infectamos con alguna bacteria o un virus, pudiera estimularnos
un cambio inmunológico y ahí crearse una aberrancia, ¿verdad? Esa es la hipótesis detrás del desarrollo de mieloma múltiple. Usualmente puede aparecer a partir de los 45 años, pero donde más se ve es en la edad avanzada. Puede que en un principio no haya síntomas, a pesar que algunos pudieran tener un dolor repentino e intenso de espalda, entumecimiento en las piernas, debilidad muscular, pero a través de pruebas de sangre y orina puede detectarse. Primeras cositas que pudiéramos ver, oye, en una química tradicional, cuando te lo hace tu médico primario, puede haber una diferencia entre la proteína y la albúmina un poco alta y ahí quiere decir que se coló un anticuerpo y esa es la primera seña que hacen los médicos primarios, los ginecólogos, nosotros mismos cuando nos llegan por otras condiciones. Si vemos eso, oye, pudiera haber un mieloma aquí. Pero eso sería, ¿verdad? Tendríamos mucha suerte si encontramos la mayoría de los mielomas así. La realidad es que no. Los encontramos ya más avanzados cuando hay enfermedad en los huesos y hay algún tipo de fractura o alguien se hace una placa o algo para un cambio de rodilla y, oye, y esas lesiones en los huesos. Y usualmente se encuentra de esa forma. Ya cuando viene más avanzado, ese anticuerpo viene alto, puede dar fallo renal. Así que es una de las cosas que encuentran mucho los nefrólogos cuando llegan consultas para cambios en la función renal. Y claramente lo vemos nosotros mucho cuando nos mandan pacientes que tienen los blancos bajos, la hemoglobina baja o las plaquetas bajas. Y digamos, oye, habrá un mieloma aquí. Y hacemos unas pruebas y ahí logramos encontrarlo. El tratamiento se basa en el tipo de mieloma y su estadio. Temprano, pues muchas veces podemos hasta observar los pacientes. Otras veces cuando lo vemos coger velocidad, pues hay que ofrecer ciertos tratamientos. Y cuando debuta con mucha enfermedad o una enfermedad muy agresiva, pues vamos directo a unos tratamientos altamente agresivos y pudiéramos consolidar con algo como un trasplante de médula ósea. Hoy día la expectativa de vida ha aumentado a unos 7 a 10 años. El MitraClip es un tratamiento alternativo a la cirugía para corregir el cierre defectuoso de la válvula mitral o insuficiencia mitral. Es el tipo más común de las enfermedades de las válvulas cardíacas. Para los pacientes que tienen insuficiencia mitral, que es un liqueo de la válvula mitral y que no son candidatos a ir a una cirugía. Con este producto nosotros lo que tratamos es de disminuir la cantidad de sangre que está retornando a la cámara, al atrio, que es un retorno anormal de la sangre, para así disminuir las hospitalizaciones del paciente y disminuir los síntomas del paciente. Esta enfermedad es una que suele ser leve y progresa lentamente. Por ello, muchas personas no presentan síntomas durante años. Pero cuando se presentan, trae consigo fatiga, soplo cardíaco, arritmias, falta de aire o disnea, hinchazón de los pies y tobillos. Y de no atenderse puede llevar a complicaciones. El paciente va a seguir teniendo hospitalizaciones, va a tener un aumento en la mortalidad y va a tener una pobre calidad de vida por tener lo que se conoce como insuficiencia cardíaca, que va a tener los síntomas de falta de aire, va a tener hospitalizaciones frecuentes por agua en los pulmones y va a tener este aumento en las presiones en distintas cámaras del corazón. Así que con el MitraClip, un pequeño dispositivo que se introduce a través de la vena femoral, se pueden detener esas fugas en la válvula mitral. Tenemos que hacer una perforación dentro del corazón para pasar del lado derecho del corazón al lado izquierdo. Una vez que hacemos eso, posicionamos nuestro catéter en el lado izquierdo del corazón y este sistema del MitraClip tiene la ventaja de que se puede doblar y lo podemos dirigir para cruzar la válvula mitral y así posicionarlo en el área donde nosotros queremos. Es un producto que está bien diseñado en que nosotros podemos abrirlo y cerrarlo para tratar de localizar el área donde va a tener mayor beneficio o la mayor disminución del retorno de sangre y así darle mayor beneficio al paciente. El procedimiento es uno mínimamente invasivo que puede durar entre 1 a 3 horas.